¿Cuántos de aquí están bendecidos? Amén. ¿Porque están vivos? ¿O porque tienen un lugar para congregarse? ¿O porque escuchan la palabra? ¿O por todo? ¿Por qué? El Señor te manda a decir esto: que la paz, la gracia y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes en el poderoso nombre de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Y hoy tenemos un invitado, el pastor Ignacio. Pásale por acá, pastor, por favor. Está chiquito, pero vamos a acabar en el cielo. El Señor puso en mi corazón invitarlo, porque es necesario que también comamos alimento de otro lado, pero es del mismo, proviene del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cierra tus ojos, ¿sí? Y dile así al Señor Jesús: te doy gracias, Señor, por un día más de vida, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Padre, porque solamente por ti nos congregamos, en ti nos movemos, por ti nos levantamos. La carne no quiere venir, Padre, a la iglesia, pero tu Espíritu Santo está dispuesto. Y hoy venimos a rogarte, a suplicarte que seas tú hablando a través de mí, del pastor Ignacio, Señor. Que nos des el alimento que necesitamos, que nos des, Padre, la guía a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, y que esta palabra dé fruto, Padre, y que ponga en nosotros el querer como el hacer. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Dios les bendiga a todos ustedes. Lo dijo ya mi hermano muy claramente, que el Espíritu Santo los guíe a todos ustedes. Y bueno, creo que no necesito un micrófono. Creo que me escuchan todos, ¿verdad? No se oye. ¿Qué pasó? No es cierto, échale. Pues bien, me da mucho gusto conocer a todos ustedes, aunque sea por una vez. No sé si llegue a ver otra vez. Primero Dios. Los tiempos solo están en la mano de Dios. Dios es el que decide nuestras vidas, nuestros tiempos, ¿verdad? Él sabe cuándo nacemos, cuándo morimos. Así que no podemos manejar los tiempos a nuestros ojos, sino que Dios tiene los tiempos ya definidos para la vida de cada uno de nosotros. Y me da gusto ver que se gozan grandemente en el nombre del Señor. Se gozan grandemente y quizás yo no esté acostumbrado a tanto, ¿verdad? Pero también interiormente en el Espíritu me gozo en el Señor. Entonces lo mismo que mi hermano Luis, invitado también. Así que entonces, pues bien, pensé en hablarles un poco sobre la escatología bíblica o profecías bíblicas, ¿verdad? Y especialmente de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Porque es necesario, mis amados hermanos, dentro de la iglesia existen preguntas que casi nadie contesta, tales como ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué tanta violencia? Muerte, enfermedad, robo, lo que es más, ¿por qué tanta confusión en el ambiente religioso? Porque saben ustedes que hay miles de religiones, de denominaciones, de doctrinas. ¿Por qué son muy pocos los que se convierten al Evangelio de hoy en día? Bueno, podríamos mencionar algunos textos bíblicos, ¿verdad? Y podríamos mencionar, por ejemplo, Mateo 24:12, que dice: por el aumento de la violencia y el amor de muchos se hará. Y así como hay más textos que podrían darnos este texto y otros más, indicarnos proféticamente cómo serían los tiempos, estos tiempos que estamos viviendo. Y hablando precisamente de profecías, mis hermanos, surge una pregunta: ¿son estos los últimos tiempos? Es una pregunta que debemos de hacernos todos. ¿Estamos viviendo en verdad los últimos tiempos? Y si es así, ¿en qué parte de esos últimos tiempos estamos viviendo? Porque pues hay muchísimas cosas que se están dando en el mundo que muy pocos ponen atención a ello, ¿verdad? Muy pocos ponen atención, y de hecho se predica muy poco la escatología o profecía bíblica en las denominaciones. Se predica muy poco sobre los tiempos que Dios ha determinado. Y surgen más y más preguntas. ¿Por qué hay tantas religiones y diferentes doctrinas? Y es más, bueno, en fin, hay tantas preguntas que nos hacemos que al final del día casi no hay nadie que nos las conteste, excepto, desde luego, la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Es la única que nos puede sacar de la duda, del discernimiento de la palabra de Dios. Por este medio es donde se conjugan varios factores importantes
en nuestros tiempos como es ustedes, la congregación, la palabra de Dios, el predicador, y todo ello desde luego bajo la guía del Espíritu Santo, porque si no hay guía del Espíritu Santo no hay revelación de Dios, porque podemos usar herramientas humanas como son el exégesis, la hermenéutica, la homilética, la apologética, son herramientas humanas, pero en sí lo que en verdad nos ilumina y nos revela es por medio del Espíritu Santo. Sí, si no hay revelación del Espíritu Santo no hay nada. Esto es una comunión espiritual, mis hermanos, es una comunión espiritual con todo, y lo anterior, lo siguiente tiene un porqué y una explicación bíblica, desde luego, profética de la palabra de Dios. Y nos causan dudas, quizás preguntas, las profecías bíblicas de esos tiempos. Escrito está, les advierto una cosita, la mayoría de textos que voy a mencionar, yo los traigo escritos para que no los busquemos en la Biblia y no perdamos tiempo, y aparte no nos distraigamos, sino que entendamos mejor. En Romanos 15:4 dice que todo lo escrito es para nuestra enseñanza, todo lo escrito, o sea, no hay que esto sí y esto no, todo lo escrito. Entonces tenemos que aprender a discernir estos tiempos, mis amados hermanos, tiempos, de lo contrario, si no lo hacemos, pues Jesús nos va a reclamar lo mismo que les reclamó a los judíos, como dice en Mateo 6:3, dice, y por la mañana, dice, hoy habrá tempestad, porque tiene remoles el cielo, nublado, dice Jesús, hipócritas que saben distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales de los tiempos no pueden. Eso es lo que le reclamaba Jesús en aquellos tiempos a los escribas y fariseos. Y ahora, mis hermanos, pues, con toda la tecnología, la tan famosísima IA, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, especialmente los jóvenes, son muy expertos en la tecnología, que existen, y la ciencia aumentada, de acuerdo a Daniel 12:4, ¿verdad? Que nos decía que la ciencia se aumentaría, y que también ahí nos da una clave muy importante, que muchos correrían de aquí para allá. Eso después lo vamos a discernir. Dios quiere que estemos pendientes, mis amados hermanos, de su palabra, ¿verdad? Es un mandato de Dios por medio del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:19, no 1:19, dice claramente, tenemos la palabra, también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Eso es una orden de Dios. Debemos de estar atentos a la profecía, ¿verdad? Y que escudriñemos las escrituras. Y bueno, pues aunque Dios no se rige por el tiempo, ¿verdad? Para Él 1000 años es como un día, y un día como 1000 años, ¿verdad? Él no se rige por el tiempo. Ahora, hablando de esos tiempos, Dios nos presenta 3 diferentes edades o tiempos, ¿verdad? Sí, edades o tiempos en la creación. Por ejemplo, antes hay una etapa de tiempo antes de los siglos, ¿sí? Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 2, verso 7, dice, hablamos, dice, sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, precisamente tenemos que entender eso. Recordemos, más adelante lo voy a volver a repetir, pero cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas a todos ellos, a los escribas y fariseos? Antes de contestar eso, Jesús, le dice a ustedes, o sea, a los representantes de la iglesia, a los apóstoles, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no. ¿Por qué no? Porque ellos tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Están ciegos espiritualmente, ¿verdad? Entonces a nosotros, la iglesia, nos es dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero para ello hay que escudriñar las escrituras, hay que pedir la guía del Espíritu Santo, y principalmente hay que ser todo lo más humilde que se pueda. Sí, eso nos decía claramente, aprendan de mí, sean mansos y humildes de corazón como yo lo soy, y hallarán paz para su alma. Entonces debemos de ser como era el Señor, o como es el Señor. Y el punto número 2 de esas partes de tiempo es el presente siglo o edad. En Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto, pongan atención, desde los siglos o edades, pero que ahora nos ha sido manifestado a sus santos. ¿Lo creen por fe, hermanos? Sí, amén. Gloria sea al Señor. Entonces, que esto se comprenda desde la creación de Génesis 1:1, ¿sí? Hasta la gloriosa primer venida de nuestro Señor Jesucristo,
como dice en Gálatas 1, 4 y 5. Entonces dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, para liberarnos de este tiempo. Siglo se entiende también como tiempo, ¿verdad? Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y esa gloria venidera, mis amados hermanos, tuvo lugar en el centro de ese periodo de tiempo, ¿sí? Porque por lo consiguiente, en el centro de todos los tiempos. Gálatas 4:4 dice claramente que llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es cuando Dios determinó que la tierra, los gentiles, necesitábamos de un redentor. Y es cuando Dios envía a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, es el centro de los tiempos, ya que el tiempo antes venía en retrospección y después en ascensión, ¿verdad? Por ejemplo, 100 antes de Cristo, 99 antes de Cristo, hasta llegar a la AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. El punto número 3 sobre estos tiempos o siglos es el siglo venidero, lo que tenemos en el futuro, lo que tenemos en ese futuro glorioso que nos promete nuestro Padre Celestial. Efesios 1:21 dice, sobre todo principado, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, en el tiempo venidero, ese tiempo futuro que tenemos delante de nosotros, que es la vida eterna. Amén. Así que estamos entonces en la expresión simbólica del tiempo bíblico. El tiempo bíblico, que les decía yo, Dios es el que determina. Es el que determina los tiempos. Así que entonces se expresa la expresión simbólica del tiempo bíblico, mis hermanos, se expresa en una línea ascendente, porque la línea que parte de la creación, de Génesis 1:1, desde luego, tiene su propósito o su fin, ¿verdad? En el reino de Dios. Esa es la línea ascendente que llevamos en ese futuro que es prometido por Dios. De tal forma, mis amados hermanos, que debemos de entender los tiempos que Dios mismo constituyó para sujetarnos a ellos. Y lo vuelvo a repetir, para sujetarnos a ellos. Y entonces, después de lo anterior, mis hermanos, después de haber entendido esas tres partes de tiempos que Dios tiene determinados, entonces surge nuevamente la pregunta, mis hermanos, la pregunta inicial: ¿en qué parte de los últimos tiempos estamos viviendo? ¿Serán estos el principio de dolores, en los tiempos peligrosos? ¿Estaremos viviendo ya esos tiempos? ¿En qué parte de los últimos tiempos proféticos se encuentra la iglesia, el cristianismo y por ende el mundo entero? Así que dejemos que la palabra de Dios nos diga, por medio de las profecías, y nos responda a esas otras preguntas que para gloria y honra de nuestro Dios. Conozcamos primero el inicio de las profecías, no meramente el inicio, porque hubo otras profecías que se cumplieron, por ejemplo, en el tiempo de Jesús se cumplieron profecías de Daniel 600 años antes de Cristo. Esas profecías que nos dirán cómo se fueron dando las cosas en los tiempos desde el inicio de la creación. Y una de esas profecías inicia, mis amados hermanos, cuando Dios decide sacar a su pueblo de su propia tierra. No lo decide directamente, sino recuerden cuando a Jesús le dijeron: mire, Señor, qué grandes muros tenemos aquí en la iglesia, ¿verdad? En el templo. El Señor les dice: en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, es una profecía que saben ustedes cuándo se inicia, ¿verdad? Entonces, Dios decidió sacar a su pueblo, ¿por qué? Por desobediente. Le dijo: si tú dejas a tu Dios te dejará a ti también. Orarás a mí y yo no te escucharé, me buscarás y no me encontrarás, ¿verdad? Entonces, decidió Dios esparcirlos por todas las naciones del mundo. En Deuteronomio 28:64 dice de esta manera: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Ahí servirán a dioses ajenos que no conocieron ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y en efecto, el pueblo de Israel fue un pueblo duro de servir, fue un pueblo rebelde, un pueblo que desobedeció a Dios en todo momento. Y así inicia el exilio del pueblo de Israel, o la diáspora, si quieren llamarle. Y esa profecía se cumple en estos tiempos,
desde el año 70 de nuestra era. Es cuando efectivamente me parece que los generales Vespasiano y Tito, ¿verdad?, invaden el templo, lo destruyen, lo saquean. Que por cierto, un dato muy importante, cuando vivía todavía Ratzinger, ¿sí saben quién era Ratzinger? No. Benedicto XVI, el papa que murió. Ah, Unos judíos jóvenes, ¿verdad?, le enviaron una carta a Ratzinger para que devolvieran la sagrada menorá, el candelero de 7 velas, que robaron los romanos en el año 70. Saquearon el templo, se llevaron todo, la menorá, los utensilios de oro y de plata. Y no hubo respuesta. Después también le exigieron a Francisco, que también ya murió, que devolviera lo que se habían robado los romanos en el año 70. Que se supone y se dice que lo tienen en los sótanos del Vaticano. Tienen ahí porque hay inclusive fotos o pinturas con la menorá, que es el candelabro de 7 velas. Bueno, entonces también les dijo que mientras estuvieran en los días de la diáspora o del exilio, su tierra no produciría hierba alguna. Su tierra estaría desértica y no produciría hierba alguna. En Deuteronomio 29-23 dice de esta manera: azufre y sal abrazará toda la tierra, no será sembrada ni producirá ni creará hierba alguna ella, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Admá y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Eso fue profético también, ¿verdad? Ya que Israel había desobedecido uno de los 613 estatutos y decretos que conforman la ley mosaica, cuando Dios le había dicho: trabaja la tierra 6 años y déjala reposar el 7º año. No lo hacían. Entonces por eso es de que dice el Señor que no produciría hierba alguna. Entonces ellos no dejaron de sembrar la tierra todo el tiempo. En Levítico 26, 33 a 35 dice de esta manera la palabra de Dios para nuestro entendimiento. Dice: a ustedes los esparciré, dice, entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de ustedes, y vuestra tierra estará asolada y desierta, vuestras ciudades, desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras ustedes estén en la tierra de sus enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando la habitaban ustedes. Precisamente desobedecieron esa ley, ¿verdad? Por eso muchas tierras se volvieron infértiles, porque no las dejan descansar, las trabajan año tras año. Y es así que Dios, por medio de las profecías bíblicas, nos revela en qué parte de los últimos tiempos estamos viviendo, para poner atención a todo esto. Le preguntaba yo a un pastor de otra denominación, tengo contacto con mucha gente de varias denominaciones, le preguntaba: oye, si te preguntan que estamos viendo los últimos tiempos, ¿qué dirías? No, pues sí. Y si te preguntaran dónde está escrito eso, no, pues en la Biblia. Después, pero son 66 libros, ¿en qué parte de la Biblia está escrito todo eso? Y ahí fue donde dice: no, pues teníamos que escudriñarle. Bueno, ya deberíamos, como hijos de Dios, deberíamos ya de saber esa clase de tiempos, deberíamos de conocer todos estos tiempos que ya Dios tiene determinados, ¿no? Así que estamos viviendo hoy en la iglesia, y por ende los tiempos que estamos viviendo hoy en la iglesia y en el mundo, y todo lo anterior, la ira de Dios contra su pueblo, decide, después de todo eso, volverlos a reunir. Estuvieron, ¿cuánto tiempo estuvieron en la diáspora o en el exilio el pueblo de Israel? No, 400 años fueron esclavos en Egipto. 400 años fueron esclavos en Egipto. Pero en la diáspora, en el exilio, estuvieron desde el año 70 a esta era. Son casi 2000 años de exilio. ¿Sí? Casi 2000 años. Y ahorita vamos a ver cuándo fue que reiniciaron nuevamente como nación, ¿verdad? Entonces, nuevamente, su pueblo quería reunir a su pueblo en su tierra, Israel. Y así se entienden las profecías a través de los siglos en el mundo. E inicia nuestro punto que estamos tratando del inicio del recogimiento del pueblo de Israel. En Ezequiel 36:24 dice la palabra de Dios: yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. ¿Y cuándo fue eso, mis hermanos? ¿Cuándo sucede lo de los tomaré de todas las tierras y los traeré a su país?
fue en estos tiempos. En estos tiempos me refiero a lo que conforma una generación más o menos. Por eso digo en estos tiempos. Para precisar esto, dejemos que la misma palabra de Dios nos vuelva a indicar por medio de las profecías qué es lo que sucede. Un dato importante: en 1989 el entonces Papa, ¿cómo se llamaba? Juan Pablo II, me parece, logró que cayera el muro de Berlín, y eso provocó que salieran muchísimos judíos de Alemania, ¿verdad?, para integrarse a la recientemente reconfortada nación de Israel, o tierra de Israel. Dice Isaías capítulo 43, versos 5 y 6, dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Traed de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Esto, desde luego, fue, recuerden ustedes, casi 700 años antes de Cristo, que esta profecía de Isaías fue determinada. Y después de esto, mis amados hermanos, empezaremos a ver dos textos que nos indican exactamente en qué parte de los últimos tiempos estamos viviendo. Y cumplido, por ende, nos indicarán precisamente cómo estamos viviendo en este tiempo. En una ocasión me recuerdo, estaba con uno de mis hijos en un restaurante comiendo, y en una mesa continua estaba un varón vestido de traje, de corbata y todo, y le hablaba yo a mi hijo de las profecías, y este señor se los quedaba viendo hasta que me abordó y me dijo: oiga, disculpe, usted que está hablando de profecías, dice, ¿me puede dar una profecía de estos tiempos? Porque he oído a tantos charlatanes que solo hablan por hablar y no tienen ni fundamento bíblico. Pero bueno, mire, si hay varias, no, dice, no varias, deme una sola que me indique en qué tiempos estamos. Pero bueno, mire, pues le voy a dar esta de Isaías 66, versos 7 al 9. Esta profecía indica, nos dice que antes de estar encinta dio a los hijos, ¿quién ha visto tal cosa? Antes de estar embarazada dio a luz a sus hijos, ¿quién ha visto tal cosa? Nacerá una nación de una vez, ¿quién ha visto tal cosa? ¿Ustedes creen que nace una nación de un día? ¿No? Bueno, vamos a verlo bíblicamente, ¿sí o no? Entonces le dije: bueno, pues esta profecía, dice, lo felicito porque me acabas de dar una profecía de contexto del Antiguo Testamento. Dice: ¿sabe usted quién soy yo? No, señor, no tengo idea. Dice: mire, yo pertenezco a la comunidad judía de México. Ya entonces comprendí por qué me dijo que le había dado una profecía de contexto del Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Jesucristo. Dice: bueno, entonces es importante, hermanos, entender exactamente estos textos. Dice los primeros textos en Isaías 66, versos 7 al 9, dice: antes que estuviera en el parto, dio a luz. Antes que le vinieran dolores, dio a luz hijo. Verso 8 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dice Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Estos textos, hermanos, nos indican una parte importantísima sobre estos tiempos. Esta profecía fue realizada 800, 700 años antes de Cristo. Entonces, ya que desde esa fecha empezaron, ¿cuándo fue cuando dio a luz a sus hijos? ¿Cuándo fue cuando nació esta nación nuevamente? Esta nación, hermanos, y lo voy a mencionar nuevamente más adelante, pero se los adelanto. Esta nación surge exactamente el 14 de mayo de 1948, cuando en la recientemente llamada Naciones Unidas se decreta que Israel es un Estado y regresan 270,000 judíos sobrevivientes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Regresan e inician entonces, después de casi 2000 años de exilio, regresan los judíos a tomar posesión de su tierra nuevamente. Y de ahí para acá, ya para el 2010, había más de 10 millones de judíos. Entonces, es cuando nace una nación en un día. Lo dice este texto. Hay otro texto en el Nuevo Testamento que también nos indica algo importante, ahorita lo vamos a ver. Entonces, pues nadie cree que naciera una nación en un día, y en efecto, volvió a ser nación.
Esto va de la mano con otra profecía referente al valle de los huesos secos, si la leído esa profecía, donde dice Dios, le dijo al profeta Ezequiel, predícales a estos huesos. Dice, yo les pondré tendones, les pondré carne y todo, y les daré espíritu de vida. Y precisamente Dios se cumple esa profecía también, porque Dios les da espíritu de vida solamente. Espíritu de vida quiere decir que volvieron a ser nación. Ese valle de los huesos secos conforma al pueblo de Israel, que estuvieron secos, o sea, muertos espiritualmente a través de todas las naciones del mundo. Pero llega el momento en que Dios, por medio del profeta, nos hace saber que Dios les da nuevamente espíritu de vida, así como el espíritu de vida que se le dio a Adán, ¿verdad? Dios le sopla en la nariz a Adán, y Adán fue ¿qué? Un alma viviente. Asimismo, el pueblo de Israel vuelve a vivir nuevamente, pero todavía no les da al pueblo de Israel lo que a nosotros ya nos es dado. De acuerdo a Apocalipsis, Juan 14, 15 y 16. ¿Qué es lo que a nosotros se nos ha dado? Dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que les envíe el otro Consolador para que les envíe ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. Sí, amén. O sea, ese otro Consolador es el Espíritu Santo que nos ha dado Dios, pero al pueblo de Israel todavía no se le da. Se dio la lluvia temprana, se le llama lluvia temprana, en el año 33 de nuestra era. ¿Sí saben qué sucedió en ese tiempo? Fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Esa es la lluvia temprana. Jesús mencionaba la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia tardía será en estos últimos tiempos. Dice la Escritura, en aquellos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne de mis siervos y mis siervas. No es sobre toda carne de todo el mundo, no, de mis siervos y mis siervas. Así como, bueno, el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia temprana, en el año 33 de nuestra era, fue solamente sobre los apóstoles, no sobre la gente, sobre los apóstoles solamente. En estos tiempos será el derramamiento del Espíritu Santo porque en aquel entonces no se acostumbraban las siervas, porque a la mujer se le delegaba segundos términos, ¿verdad? Ahora no, ahora en Cristo Jesús una mujer y un hombre valemos lo mismo. Entonces ahora será derramado el Espíritu Santo sobre toda sierva y siervo del Señor, ¿sí? Ese es el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía en estos tiempos. Entonces, desde esas fechas empezaron a llegar a la tierra de Israel, de poco en poco, y de todas las partes del mundo. Desde 1948 llegaron, como les decía, 240.000 judíos. Dice Isaías 44, versos 7 y 8. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como lo hago yo. Y que establecí el pueblo, y que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Esa recomendación también es para nosotros. Porque, ¿saben ustedes qué trabajo o qué labor se le dio a Juan el Bautista? Sí. ¿Qué labor se le dio? Preparar el camino. Exactamente. Preparar el camino. Era la voz que clamaba en el desierto. Preparar el camino de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién será el que proclame la segunda venida? Exacto, la iglesia. Nosotros tenemos esa. Imagínense nada más con esos tres factores. Tenemos la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Dice que toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos, enseñándoles que retengan lo que yo les enseñé y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primera eso. En segunda, somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Sí, amén. Entonces, ¿por qué no alumbramos? Bueno, en tercera, tenemos el ministerio de reconciliación basado en 2 de Corintios capítulo 5. Tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Pero, ¿dónde están los que alumbran? Dice Jesús, mi pueblo tiene la luz, pero no alumbra. Y la luz se refiere, obviamente, desde luego, a la bendita palabra de Dios. Esta es la luz. La luz vino al mundo y los hombres la rechazaron, quisieron mejor las tinieblas porque sus obras eran malas. No querían que los pusieran en evidencia como lo hizo Jesús con los escribas y fariseos. Los vino a poner en evidencia. Dice, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, dice, que ustedes invalidan los mandamientos de Dios por imponer sus tradiciones. Hasta la fecha sigue lo mismo.
A la gente pregúntales de los mandamientos, no los conocen, pero pregúntales de las festividades, el día del Padre, el día de la Madre, el día del Niño, el día del amor, y se lo saben todos, pero los mandamientos no los conocen, ¿verdad? En aquellos tiempos estaban igual también. Así que entonces, de tal forma, mis amados hermanos, que Dios nos revela todo y lo que está por venir también, ¿sí? Como lo dice en el verso 7, ¿no? Y otra profecía bíblica también, que cuando Israel volviera a su tierra, literalmente Israel florecería. Yo me hacía la pregunta, bueno, ¿cómo es que en 1948 regresaron 270,000 judíos a Israel? ¿Cómo le hicieron? No había casas. O sea, era desértico todo eso, todo Israel. No había casas. Bueno, investigué y desde el finales del siglo XVIII, judíos empezaron a comprarles tierras a los palestinos. Tierras que no producían nada, que eran solamente arena, desierto, y se las vendían a los judíos empezaron a comprar tierra, y por eso cuando regresaron ya tenían donde habitar, ¿no? Entonces, pero todo eso, desde luego, ya estaba profetizado. Dice Isaías capítulo 35, verso 1 y 2, dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Verso 2 dice: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Gloria sea al Señor. Dice Isaías 27:6: días vendrán cuando Jacob, o sea Israel, echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Israel, hermanos, para su conocimiento, floreció literalmente. Esa es otra profecía cumplida en nuestros tiempos. Floreció literalmente. Ellos son exportadores de frutas, legumbres y flores por miles de millones de dólares anuales. ¿Por qué? Porque ellos inventaron la siembra por goteo. Ellos inventaron ahora cómo desalinizar el agua del mar para hacerla potable. De 10 premios Nobel, 8 son de los judíos. Ellos inventaron la penicilina y bueno, son infinitamente inteligentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Sí, amén. Es el pueblo de Dios. Es la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Él mismo lo manifiesta. Así que entonces, en Amós capítulo 9, versos 14 y 15 dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová el Dios tuyo. Así que entonces, mis hermanos, desde 1948 nuevamente es nación el pueblo de Israel. Pero como les decía anteriormente, todavía no está derramado el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo será que se derrame el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel y sobre el resto de la iglesia? ¿Saben cuándo será? Cuando venga Jesús por segunda vez. Dice Jesús, cuando yo regrese, dice, me verán los que me traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán como se aflige por el hijo primogénito. Eso es también parte de un estudio muy grande, mencionar al unigénito y al primogénito. Vean ustedes que ya la gran mayoría solo se quedaron con el nombre de Jesús. Digo, no está mal eso, no está mal de ninguna manera, pero nadie menciona al ungido, al enviado, al Mesías, al unigénito, al primogénito, nadie lo menciona. ¿Quién es el unigénito? ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el Mesías, el enviado, el ungido? Porque, por ejemplo, ¿a quién esperaban los judíos? ¿A Jesús o al Mesías? A Jesús lo conocían, ¿verdad? Porque preguntaban cuando él daba cátedra a los escribas y fariseos en el templo, a la edad de más o menos 13 años, decían, bueno, ¿quién es este joven que sabe tanto? No le decían, este es el Mesías, el enviado, no. Decían, no, este es Jesús, el hijo de José el carpintero. Así lo conocían, como Jesús, el hijo de José el carpintero. Pero les daba cátedra. Entonces, no esperaban a Jesús, esperaban al Mesías. Entonces, por eso es que entonces debemos de recordar en qué momento le empiezan a llamar a Jesús el ungido, el enviado, el Mesías. ¿En qué momento? Porque durante muchos años fue simplemente Jesús, el hijo de José el carpintero. Le empiezan a llamar eso cuando Juan el Bautista, se entiende que era primo hermano de Jesús,
no lo conocía físicamente, no lo conocía. Solo le decían, bueno, ¿tú por qué bautizas? Bueno, yo bautizo porque entre ustedes viene uno que ha de bautizarlos en agua y espíritu, ¿verdad? Y cuando viene lo identifica inmediatamente. ¿Por qué? Por la dirección del Espíritu Santo. Dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es cuando le dice Juan, Señor, tú vienes a mí, yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí a que yo te bautice. Se deja que así se cumpla toda justicia. Entonces, todo eso no esperaban, les repito, a Jesús. Por eso es una de las... ¿Por qué causa fue muerto Jesús? ¿Ustedes creen que fue muerto? Porque fue enviado directamente a morir por nosotros. Sí, dicen que sí murió por nosotros, ¿no? Pero no fue enviado directamente. Isaías 61, verso 1, en adelante dice claramente a qué fue enviado. Dice Jesús, les leyó esa escritura en el templo a los judíos. Le dieron a leer esa escritura, Isaías 61. La lee y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Jehová me ha ungido y me ha enviado ¿a qué? A predicar las buenas nuevas. A eso fue enviado Jesús directamente, a predicar el Evangelio. Claro, vino a poner en evidencia a los escribas y fariseos, y esa fue una de las causas por las cuales lo mataron. Otra de las causas es por la envidia y de que seguían más a Jesús que a los escribas y fariseos. Entonces, por esas causas. Pero Jesús fue enviado directamente a predicar el Evangelio, a traernos el Evangelio. Su muerte fue causa de predicar el Evangelio, porque el Evangelio chocó con la ley mosaica. Por eso en la cena el Señor instituye un nuevo pacto, una nueva alianza, ¿verdad? Deja de lado la Pascua. Ese mismo día le dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? ¿Por qué específicamente esa Pascua? No, porque la había comido con ellos años atrás. Pero en ese momento es que decía el Señor que iba a establecer, con la cena, iba a establecer el nuevo pacto, la nueva alianza, ¿verdad? Bueno, entonces mis hermanos, a veces me extiendo un poco para dar ciertas explicaciones, para un mejor entendimiento. Le decía a mi hermano César que en la iglesia que yo pastoreo, los tengo acostumbrados a que la predicación, si algo no entienden, levantan su manita y me dicen, hermano, esto no lo entendí bien, y ya entonces les damos. Y claro, no se alarga más la predicación, ¿no? Y también tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Esto a mí me da la pauta para conocer de qué van aprendiendo y de qué no van aprendiendo. Porque como les digo, la iglesia no es un corralito de gallinas donde llego y les avientas el trigo y se comen bien, no, ni modo. No, tienes que ver si les aprendan. Dice el Señor, ¿quién será ese siervo fiel y prudente que su Señor puso sobre su casa para que cuando Él venga los haya así, dándoles el alimento a tiempo? ¿Por qué a tiempo? ¿Qué quiere decir eso? A tiempo, para que estemos enterados de los tiempos que Dios estipuló. Entonces, el alimento debe ser especial para los hermanos. Y precisamente eso me da la pauta a mí para saber si van aprendiendo o no. Porque me decían muchos, ¿por qué no es un tema de esto? ¿Y por qué no es un tema de esto? No. Los temas no estamos en la hora de las complacencias. No, los temas se realizan de acuerdo a las necesidades de la iglesia. De acuerdo a lo que la iglesia necesita, el alimento que necesita. Por eso Pablo a la iglesia de Corinto les decía, ustedes les tuve que hablar como a niños. ¿Por qué? Porque todavía necesitan la lechita de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, porque el plato fuerte es para los que tienen la mente ejercitada en las cosas de Dios. Sí. Entonces tenemos, precisamente nosotros, la iglesia, debemos ser de los entendidos, basados en Daniel capítulo 12, versos 3 y verso 10. En el verso 3 dice, los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñen la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. El verso 12 dice, muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, pero los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Sí se dan cuenta? Porque a nosotros nos es dado conocer los misterios del reino de Dios. Por eso debemos de ser de los entendidos, de los que entienden y comprenden. Porque son dos cosas diferentes. Póngase a alguien de la calle o de otra denominación a leer una profecía, la va a leer y la va a entender porque está en español, pero no la va a comprender. Ese es un punto importante. Debemos de entender y comprender lo que Dios nos está manifestando. Así que entonces, déjenme ver si ese es el texto. Bueno, les decía yo, las Sagradas Escrituras nos indican, nos han mostrado el cumplimiento de algunas profecías, las cuales nos marcan en qué tiempos estamos viviendo. Esto es principio de dolores, ¿verdad? Lo veníamos comentando ahorita con el hermano César. Tiempos peligrosos, y en verdad que lo son, hermanos, son tiempos peligrosos.
Tengo un video que me envían de Estados Unidos. Yo viví en Estados Unidos como 35 años. Tengo mucha familia por allá. Me enviaron un video en donde en un país musulmán les están cortando la cabeza a los cristianos. Y, literalmente alguien conocido de mi familia viajó a ese país y filmó eso. Me enviaron el video. Se ve terrible, hermano, como hay varios cuerpos ya sin cabeza, un charco de sangre tremendo, y ponen a un joven ahí con vendados los ojos, lo ponen hincado y le cortan la cabeza. Es terrible. Esto, obvio, no debe de amedrentarnos a nosotros. Dice el Señor Jesucristo: no temas lo que te puede hacer el hombre, no temas exacto, pero el Espíritu no puede, exactamente. Así que no temas, dice, yo estoy contigo, es promesa de Dios. Sí, amén. En Juan 14:15, ¿verdad? 16 más bien. Yo les enviaré el Consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos. Y lo creemos por fe, hermanos. Así que entonces, esto desde luego por medio de ciertas señales, tales como la profecía. Vamos a ver este texto en el Nuevo Testamento de Mateo 24, 32 al 34. Y aquí vamos a investigar algo importante. Dice así el texto: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, o sea las ramas, saben que el verano está cerca. Así entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia. Así entre ustedes, cuando vean todas estas cosas están sucediendo, conozcan que está cerca a las puertas. ¿Quién? Jesús. Sí, amén. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo está contenta. Pero tenemos que entenderlo cabalmente, hermanos, porque, por ejemplo, yo no me podría atrever a decir, ¿qué tal si Jesús viene mañana? ¿Qué tal si Jesús viene hoy? No puede venir ni hoy ni mañana. ¿Por qué no? Porque la escatología bíblica nos indica ciertas profecías poco antes de su venida de Jesús. Una de las grandes señales que deja Jesús, ¿cuál es, hermanos? Poco antes de su venida. Se va a edificar. Será, dice, la segunda venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, que estaban casándose, dándose en casamiento, haciendo fiestas, comiendo, bebiendo, como está el mundo hoy, ¿sí? Y estamos viendo claramente que eso sucede en todo el mundo, ahorita específicamente en estos tiempos, ¿verdad? Las tradiciones del mundo y todo eso. Entonces, no puedo tampoco animarme a decir o a predicar que el mundo se va a acabar. El mundo, planeta Tierra, no se va a acabar, hermanos. Eclesiastés 1:4 dice claramente: generación va y generación viene, mas la tierra permanecerá para siempre. Sí, amén. Igualmente dice, me parece que es Salmos 37:29, dice: el justo heredará la tierra y vivirá para siempre sobre ella. Dios es tan perfecto que no crearía un planeta para establecer su reino eterno, un planeta que se pudiera destruir. Pero ahorita, con la bandera que traen las grandes élites y los gobiernos mundiales, las de Naciones Unidas y todo el Papa y todos ellos, traen la bandera del cambio climático. Que a veces a muchos les enseñan, no, pues tienen que sembrar un arbolito. No, hombre, la tierra es autosustentable, hermanos, como lo es el cuerpo humano. Tú te cortas y sí sale mucha sangre, te duele y lo que quieras, pero poco a poco va sanando la piel, ¿verdad? Te queda una cicatriz y todo, pero es autosustentable, igual que el mundo, el planeta Tierra. Entonces sí tenemos que entender cabalmente eso. Jesús no puede venir ahorita, ¿por qué? Porque tienen que pasarse otras cosas. Por ejemplo, tengo un tema sobre profecías en retrospección, o sea, en secuencia retrospectiva. Por ejemplo, ¿cuál sería la última profecía a cumplirse, hermanos? Cuando se edifique el templo, ¿no? No. Entonces, La última profecía, que es también promesa de Dios, es el reino eterno. Esa es la sí. última profecía. Ah, Pero sí. para que se dé el reino eterno, ¿qué tiene que suceder antes? El reino milenial. Desde sí, luego, ¿no? el milenio. Y para que se dé el reino milenial, ¿qué tiene que suceder antes? Así es como yo aprendí más las profecías, Ok. de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Yo soy al Entonces, revés. para que se dé el reino milenial, ¿qué tiene que suceder? El anticristo y todo eso. No, primero la venida de Cristo. La venida de Cristo. Sí. La... O sea, vamos en retrospectiva. Ah, ok. En secuencia retrospectiva. Entonces, para que se dé el reino milenial tiene que venir Cristo, porque dice la Escritura que reinaremos con Cristo 1000 años, ¿no? Sí, amén. Y entonces, para que venga Cristo antes, ¿qué tiene que sucederse? La profecía de Daniel, Sí, de la abominación desoladora de la cual nos habló el profeta Daniel. Dice: el que lee, entienda. La manifestación de la abominación desoladora, o también se le llama la bestia o el anticristo, ¿sí?
va a traer un tratado de 7 años, tratado de paz y seguridad. Ahorita Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, está hablando de un tratado de paz y seguridad en Israel. Ese no es el verdadero tratado de paz y seguridad. ¿Por qué lo digo? Porque no se ha empezado a hablar del Mesías. Cuando en Israel se empieza a hablar de que ya viene el Mesías, de que ya viene el Mesías, tienen que ser engañados. El pueblo de Israel es el primero que tiene que ser engañado por el anticristo. ¿Sí? Porque recuerden que ellos siguen esperando a su Mesías. Entonces tienen que ser engañados antes de que otra cosa suceda. Entonces cosas así tienen que suceder antes de que venga Jesús. No podemos adelantarnos a las profecías, hermano. Entonces continuamos con el tema. En Mateo 24 dice, cuando ven que están brotando las hojas, ¿cuándo brotaron esas hojas, hermano? En primera, ¿qué representa la higuera? ¿Saben qué representa la higuera? Representa al pueblo de Israel. ¿Sí? Representa la higuera. Las hojas, ¿qué representan? Representan a los judíos. ¿Cuándo brotaron esas hojas? Brotaron el 14 de mayo de 1948. Como les dije, las recientemente llamadas Naciones Unidas, porque en la Primera Guerra Mundial fue Liga de Naciones. Ya en la Segunda Guerra Mundial se constituyó como Naciones Unidas. Entonces decreta que Israel es un Estado y en 1948 regresan 270,000 judíos a Israel. Entonces, hermanos, es importante, les repito, entender el cumplimiento de los tiempos para saber en qué parte de los últimos tiempos estamos viviendo. Dice entonces, cuando ves que las hojas están brotando, y eso lo vimos en un lapso de una generación más o menos. También no sé si sepan ustedes que Dios usó, así como Dios usó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, usó también a Donald Trump y a su yerno Jared Kushner. De 1948 al 2018, ¿cuántos años son? Soy malo para las matemáticas. De 1948 al 2018, no señor, son exactamente 70 años. Esta puerta a otra profecía, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque se han cumplido 69 semanas, la semana 70 no se ha cumplido. Esa semana se tiene que cumplir exactamente cuando el anticristo esté en la tierra, porque se le dijo, el ángel de Dios le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. O sea que la gran tribulación va a venir exactamente para el pueblo de Israel. Ahí es donde va a cumplirse la semana 70. Entonces, en el 2018, Jared Kushner, que según fue el que gobernó, en lugar de Trump, gobernó él porque era su asesor, movió su embajada de Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalén, dándole a saber al mundo que Jerusalén fue, es y será la capital de Israel. Porque las tres religiones monoteístas que están en Israel, en Jerusalén, que son judaísmo, cristianismo e islam, ellos reclaman Jerusalén como su capital. Pero la capital fue, es y será la capital de Israel solamente. ¿Y por qué razón, hermanos? ¿Saben ustedes por qué razón? Hay una razón poderosísima. La promesa que le hizo Dios al rey Salomón cuando edificó su primer templo. ¿Qué le prometió Dios a Salomón? Dice, si tú me edificas un templo, yo pondré mi nombre en él perpetuamente. O sea, forever and ever, por siempre, por los siglos de los siglos. Y entonces, pase lo que pase, en el monte del templo está edificada la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, que es de los musulmanes. De alguna manera eso va a tener que hacerse a un lado, porque el templo no lo han construido, porque tiene que ser construido exactamente en el mismo lugar donde estaba construido antes. Así como ahorita lo de la menorá que les decía yo, los judíos ya tienen otra menorá de oro puro, pero no quieren usar esa, quieren la original que se robó Roma en el año 70. Entonces, todas esas cosas tiene que saberlas la iglesia, hermanos, para tener una visión más amplia de lo que es la palabra de Dios y lo que es la escatología bíblica. Entonces, ya sabemos qué representa la higuera, representa al pueblo de Israel. Las hojas representan a los judíos, ¿sí? Los judíos, esas hojas brotaron exactamente el 14 de mayo. Y así sucesivamente, para ahorita ya hay arriba de 20, 25 millones de judíos en Israel. Así que esto, hermanos, es otra profecía cumplida en estos tiempos. Y recordemos que a la iglesia se le dio entender los misterios del reino de Dios. Otra profecía cumplida en estos tiempos y que nos indica en qué parte de esos tiempos estamos es la siguiente, hermanos. La recuperación, bueno, voy a leer el texto primero. Dice Sofonías 3:9, dice, en aquel tiempo
devolveré a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que la pureza de labios? Es que el pueblo de Israel recupera su idioma natal, el hebreo. Por eso ahora todo el mundo quiere hablar hebreo. Porque los judíos, como fueron esparcidos por todas las naciones del mundo, los que nacían en Alemania hablaban alemán, los que nacían en Estados Unidos hablaban inglés, los que nacían en México hablaban español, y así mismo, ¿no? Pero entonces a todos se les devuelve esa pureza de labios, y ahora todo el mundo habla. Allí empezó, tengo el nombre, más se me olvida siempre, un judío que en 1948 empezó a hablarle a los niños que nacían en esos tiempos, ya de la escuela, hablarles en hebreo, para que volvieran a aprender el hebreo. Y ahora todo el mundo habla hebreo. Aún los cristianos quieren, y algunos hablan hebreo. Yo no he podido eso. Bueno, entonces, por todo lo anterior, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos manda, como lo decía al principio, nos manda a que estemos atentos a la palabra de Dios, de acuerdo a 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos. Debemos de, ahí no es algo como una sugerencia, no, es que debemos de estar pendientes y atentos a las profecías. Y hay cosas, bueno, de hecho yo nunca pensé estudiar hasta ahora estudio geopolítica. ¿Creen que la geopolítica tenga que ver algo con la iglesia? Sí. Claro, desde luego. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con Israel y la Franja de Gaza, lo que está sucediendo con Irán, con los ¿cómo se les llama? A los que habitan ahora, los que habitaban en Israel, palestinos. Siempre se me olvida ese nombre. Los palestinos, ¿de quién son descendientes los palestinos? Todos los Emiratos Árabes. Bueno, son descendientes de Ismael, el hijo de Agar, sierva de Sara, esposa de Abraham. ¿Sí? Ellos son los que pelean la primogenitura, porque nació primero Ismael, nació primero. Recuerden, Dios le hizo la promesa a Abraham y a Sara: en ti voy a hacer una nación inmensa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero Sara, siendo vieja y estéril, decía: ¿cómo va a ser esto posible? Entonces por eso Sara le dijo a Abraham: ¿sabes qué? Te voy a dar a mi sierva, era una jovencita, te voy a dar a mi sierva Agar para que tengas descendencia con ella. Y entonces, pues vean ustedes, le prendieron fuego, porque pues el hombre es hombre, ¿verdad? Según dicen por ahí. Y dice la escritura que Sara fue en la noche y le puso a la chica en la cama de Abraham, y sucedió lo que tenía que suceder, ¿verdad? Entonces nace primero Ismael. Todos los árabes son descendientes de Ismael, porque ellos reclaman precisamente Jerusalén como su capital. No, Jerusalén es capital del pueblo de Israel, de los hijos de Dios. Y todo eso son, repito, historia. Nosotros también somos, las tres religiones monoteístas, Islam, judaísmo y cristianismo, son también descendientes de Abraham. ¿Sabían eso? Sí. Nosotros, la iglesia, somos descendientes de Abraham en la fe, no en la sangre. Exacto. En la fe. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Siempre. ¿Verdad? Entonces, muy bien. También en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, nos dice que no menospreciemos las profecías. Dice el apóstol Pablo: no menospreciemos las profecías. Por lo que siempre sabemos que el mensaje de salvación por medio de Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí, amén. Y cuando se empieza a predicar el evangelio por medio de Jesús, que es lo que les digo, fue enviado a predicar las buenas nuevas, después donde ya estaba profetizada también la primera venida del Señor, como les dijimos, ¿no? Por medio de Juan el Bautista. Él era la voz que clama en el desierto. Entonces, en el final de los tiempos, y que la iglesia nuevamente es responsable de anunciarle al mundo esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos la luz y no alumbramos? Por ejemplo, a ver si me acuerdo, creo que aquí lo traigo, pero mi secretario, ¿cuál es el texto de la vela que decimos? 6:23 o algo así. Bueno, me acuerdo de lo que dice el texto. Dice el texto: una vela no se prende para ponerse debajo de la mesa,
Se prende para ponerse en el candelero para que alumbre a los de la casa, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué nos está indicando ese texto, hermano? Que vayamos y prediquemos la palabra del Señor. Pero todo el mundo pasa por alto el verdadero mensaje. Bueno, sí, tenemos que salir a predicar la palabra, pero el verdadero mensaje, óiganlo bien nuevamente, se pone en el candelero para que alumbre a los de la casa. ¿Quiénes son los de la casa? La iglesia. Porque si la iglesia no tiene esa luz, no va a poder alumbrar allá afuera. La segunda parte dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:15. Pero entonces necesitamos primero alumbrar a la casa, ¿sí? O sea, preparar a los hermanos, como les decía yo. Esos tres factores que tenemos, la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, somos la sal de la tierra y la luz del mundo, tenemos el ministerio de reconciliación, basado en 2 Corintios capítulo 5. Entonces, tenemos que salir al campo, hermanos, tenemos que salir a traer almas nuevas, tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿sí? Todo aquel que se precie de ser cristiano o cristiana, tenemos la consigna de hablar de la palabra de Dios a todo mundo. Así que entonces, tenemos que anunciar la segunda venida del Señor. Pero esto es necesario, como les decía, me parece que el texto es, bueno, ahorita me acuerdo, perdón por ello, ¿no? Mateo 5:15, ¿no? Ajá, Sí, Mateo 5:15. 5, 15 y 16, exactamente, exactamente. ¿Estamos o no entonces viviendo en el principio de los últimos tiempos, mis hermanos? ¿Ustedes qué opinan? De acuerdo, desde luego, a las profecías. Porque el Señor no deja fechas, deja señales, ¿sí? Y una de sus grandes señales, como les mencioné al principio, es que sería como en los tiempos de Noé. ¿Cómo están ahora, hermano? Fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. Y como les digo, pregúntenles por los mandamientos, no lo saben, pero los días festivos sí lo saben. ¿Ustedes sabían que la Iglesia Católica cambió los primeros 4 mandamientos, que son en honor, respeto y temor a Dios? Por ejemplo, el tercer mandamiento, ¿cómo dice el tercer mandamiento? ¿De los católicos o de la...? Bíblicos. No te harás imagen y semejanza. No, ese es el cuarto. Es el cuarto. Éxodo que... Es el segundo. Tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomara su nombre en vano. ¿Saben en ese tercer mandamiento qué mandamiento puso la Iglesia Católica? Santificarás las fiestas. Porque siempre hay fiestas en la Iglesia Católica. A veces no se sabe qué están celebrando, pero todo el año cuentes y cuentes y cuentes y cuentes y cuentes y no saben qué están celebrando. Cambiaron ese mandamiento. El segundo, como ve, totalmente en contra de la Iglesia Católica, lo cambiaron. ¿Cómo dice el segundo mandamiento? No, dice, no harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué hay abajo de las aguas de la tierra? Y ni te hincarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte, celoso, que visito la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento. Ya el cuarto que usted mencionaba es, acuérdate del día de reposo para santificar, los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y lo que hay en él, y reposó el séptimo día. Pero pues casi nadie toma en cuenta el cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que los mandamientos están vigentes, aunque sí mencionamos hace rato, están encerrados en los 2 primeros, que es ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las Ese es el primero más importante, pero no está dentro de los 10. Es el primero más importante. Sí. Cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El mandamiento más grande de la ley, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente y de todo tu ser. Y el segundo, similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo similar, no segundo en los 10. El primero en los 10 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el número 1. ¿Sí? Pero el de amarás a tu prójimo no está dentro de los 10. El de amarás a tu Dios no está dentro de los 10. Es el más importante de todos. Por eso Dios lo pone aparte, por ser el más importante de todos. El primer mandamiento. Hay 3 primeros mandamientos, ¿sabían ustedes? El primer mandamiento dentro de los 10, que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento más importante, amarás a tu Dios de todo tu corazón, de todo tu mente, de todo tu ser. Y el primer mandamiento con promesa. Sí, honra a tu Exacto. padre y a tu madre. Exactamente. Es el quinto mandamiento.
honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días de vida en esta tierra que Jehová tu Dios te da y todo te ayude a bien. Y hago un pequeño paréntesis, ¿qué creen que ese mandamiento se cumplió en mí grandemente? Amén. Yo ayudé a mi madrecita hasta que falleció mi madre, estuve con ella, le quitaron su casa, le robaron mi casa, me llevé a vivir a mi casa y yo nunca pensé llegar a esta edad. Gloria a Dios. Tengo 77 años y me siento más joven que este joven. Con la gracia de Dios mi computadora está al 100. Se nota. Ese es poder de Cristo en la vida de los hombres. Sí, amén. Ese es poder del Señor. Gloria a Dios. Y también todo me ha ayudado a bien. Todo me ha ayudado a bien, gracias a Dios. Dios cumple sus promesas. Sí, amén. Para bien o para mal las cumple. Bueno, estamos a punto de terminar, mis hermanos. Entonces, ¿será que entonces estamos viviendo en esos últimos tiempos? Desde luego. Mateo 16:3, ya lo leímos anteriormente, pero lo leemos de nuevo. Dice el Señor, hipócritas, saben distinguir el aspecto de los cielos, mas las señales de los tiempos no pueden. Espero que Dios no venga y nos reclame lo mismo, ¿no? Va a decir, con tanta tecnología, con satélites allá arriba y la IA y la telefonía y lo que ustedes quieran y no pueden darse cuenta de los tiempos que están viviendo. Entonces tenemos que estar atentos. De tal forma, mis amados hermanos, que ya estamos bien sabidos de esas señales, ¿sí? Señales y de esas cosas que han sucedido. Y cuando veamos estas cosas sucediendo, como lo mencionamos ya, entonces sepamos que está a la puerta Jesús. Y en efecto no falta mucho, hermanos. Miren una cosa, ustedes han oído hablar de la Agenda 2030, Sí. que es la que manejó López Obrador, la que manejó Claudia Sheinbaum, la que manejan los 129 países que componen las Naciones Unidas. La fue a imponer este señor que murió, don Francisco el Papa, la fue a imponer en el 2015 en las Naciones Unidas. No es cierto que tienen un corazón muy grande y por eso le dan dinero a los viejitos y todo eso. No, es que el bienestar viene incluido en la Agenda 2030. ¿Y por qué Agenda 2030? ¿Por qué la titularon 2030? La Iglesia Católica Romana quería hacerlo del 2000 al 2015, ese propósito, de los 17 puntos sostenibles y los 160 metas. No lo lograron, por eso lo hicieron del 2015 al 2030, que es cuando termina el periodo de gobernación de doña Claudia Sheinbaum. ¿Saben ustedes que ella es judía, de ascendencia sefardí? Sí. Y que ella no cree en los cristianos, ni cree en Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita, he venido platicando con el hermano César, de que metieron una ley, Claudia Sheinbaum, a la Cámara de Diputados, donde iban a quitar todo el contenido religioso de las redes sociales. Eso ya lo hicieron en Inglaterra, y querían aquí hacerlo, nada más que se manifestaron muchas denominaciones, pastores, ministros y todo, y echaron atrás esa ley, pero la van a volver a implementar. Y muy pronto, hermanos, Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que sucederá. No hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si la iglesia fue perseguida, volverá a ser perseguida. Ténganlo por seguro. Pero eso no debe amedrentarnos a nosotros, hermanos. Dice la Escritura, y lo dice Jesucristo, dice, el que me quiera seguir, tome su cruz. Primero dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y siga. Sí, amén. Entonces, estamos dispuestos a seguir a Cristo. Amén. Entonces va a ser necesario que se cumpla lo que Jesús dijo que se iba a cumplir. Dice, el mundo los aborrecerá porque a mí fue el primero que aborrecieron. El mundo los desechará porque a mí fue el primero que rechazaron. Entonces, cuando eso suceda, dense por bienaventurados. Amén. No traten de encajar en el mundo, porque el que ama el mundo, el que se hace amigo del mundo, el que se constituye Enemigo de Dios. Entonces, mis hermanos, todo esto es para nuestra enseñanza. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos que están sucediendo estas cosas, sepamos que está a la puerta Jesús y alguien que viene, cuando venga Jesús, vendrá Jesús el hombre. No. Dice Apocalipsis 14:14, vi una nube blanca y uno sentado sobre ella, semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ya murió, nació del vientre de María y muere en la cruz, no es así, eso es bíblico, está en la Biblia, no es así. Pero resucitó siendo glorificado. Amén. Resucitó siendo divino, como lo fue, tenía la dualidad de ser divino y de ser humano a la misma vez, ¿no? Entonces viene uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, trae aspecto de humano, pero ya no es el Hijo del Hombre, ya es un ser glorificado. Así que entonces, mis hermanos, hay muchos otros textos de profecía que nos indicarían que estos tiempos
son principios de dolores. Voy a leer este último, uno de los últimos textos, son como 3 más, y con eso terminamos. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, no lo halló. Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Precisamente esa higuera, ¿quién era? El pueblo de Israel. Así es. Y sí, la dejó un tiempo más el Señor. Va a dar fruto cuando venga Jesús y reconozcan al Mesías, y entonces llorarán como se llora por el Hijo unigénito, y llorarán y se afligirán como se afligen por el Hijo primogénito. Estos textos, hermanos, nos indican que esta higuera, como les decía anteriormente, representa al pueblo de Israel. Pero no dieron ese fruto que esperaba Jesús. No dieron ese fruto porque es lo que vino a ponerles en evidencia Jesús. Dice, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Dice, pero pretenden matarme, entonces su padre no es Abraham, su padre es el diablo. Ustedes son hijos del diablo, les dijo Jesús. Así que no encontró en ellas Jesús ese fruto, y lo dejó un tiempo más. Esa higuera, como les repito, es importante que lo tengamos bien presente. Ya brotó. Esa es una profecía específica de los últimos tiempos, cuando el pueblo de Israel volvería a su tierra. Dios lo dijo: los esparciré por todas las naciones del mundo, pero en los últimos tiempos, aquí el común denominador es en los últimos días, en los últimos tiempos, ese es el común denominador. Dice Jehová de los ejércitos: en los últimos tiempos yo los recogeré de los 4 puntos cardinales, los pondré en su tierra y la habitarán para siempre. Y en efecto sigue el pueblo de Israel habitando su tierra. Así que entonces, el otro texto de Mateo 24, 32 al 34, nos dice: de la higuera aprendan la parábola, cuando ya sus ramas están brotando, y siguen brotando todavía, porque les repito, de Rusia también salieron infinidad de judíos. Entonces, dice Romanos 11, 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿quiénes son las ramas naturales? Pueblo de Israel. Por eso cuando están brotando esas ramas de la higuera, las ramas aquí nos indican quiénes son, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó esas ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque dice: no se jacten, no presuman. Porque para su conocimiento, hermanos, primero al reino de Dios entrará la iglesia. Dice: y después todo Israel será salvo. ¿Recuerdan la oración tan hermosa que hizo Jesús cuando decía: Padre, te alabo, oh Padre y Señor mío, porque escondiste tu sabiduría de los sabios y entendidos para dársela a los humildes? Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Y cuándo sucedió eso? Sucedió cuando la iglesia fue establecida. Y no por Cristo, porque Jesús no vino a establecer iglesias, hermanos. Jesús vino a predicar la palabra de Dios. Sí. Vino a eso. Los apóstoles fueron los que edificaron las iglesias, ¿no? Entonces, se le dio la sabiduría a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que consideraban despreciables los judíos, o sea, los gentiles. No tenían cavidad con los judíos. Entonces a nosotros se nos da el conocer los misterios del reino de Dios. Esa es la sabiduría que Dios tenía reservada para nosotros en la iglesia. Pero entonces debemos de ser de los entendidos, debemos de estar atentos siempre. El engaño del enemigo, Satanás, mis hermanos, va a ser tremendo, y está siendo tremendamente grande. Recuerden que Satanás también se viste como ángel de luz, y sus emisarios también se visten como ángeles de luz. Así que tengamos mucho cuidado con los engaños. Como les digo a los hermanos de la iglesia que pastoreo, si lo que les digan de Dios no pasa por este filtro, es palabras de hombres. Sí. Si lo que tú hablas de Dios no está aquí en la Biblia, es palabras de hombres. Entonces tenemos que estar pero muy atentos a lo que dice la Escritura. Cuando se reunieron sus discípulos con Jesús y le preguntaron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. Antes de contestarles eso, ¿qué les dijo? Miren que no los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre engañando a las personas, a muchos engañarán.
Y eso es en el nombre de Jesús. Ya ven que, por ejemplo, el oscurantismo, la disque Santa Inquisición, ¿verdad?, que mató a más de 50 millones de cristianos en el nombre de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Vamos a basarnos 100% en la palabra de Dios. Todo el mundo reclama tener la verdad, ¿eh? Todas las denominaciones, no, aquí está la verdad, aquí nos basamos en la Biblia. Pero a veces sus actos demuestran lo contrario. Entonces, mis hermanos, por último, debemos estar, como les digo, pendientes. Recordemos lo siguiente en Mateo 13:11. Respondiendo les dijo, porque a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Así que, amados hermanos, estas profecías cumplidas en nuestros tiempos son las que nos indican exactamente en qué parte de los últimos tiempos estamos viviendo. Y como les repito, estaremos viviendo principios de dolores. ¿Estaremos empezando a vivir los últimos tiempos? Claro que sí. Bíblicamente, escatológicamente, sí tenemos que prestar mucha atención. A veces el tiempo se nos va, hermanos, siempre debemos estar pendientes de la palabra de Dios. Debemos tener el hábito de la lectura bíblica, de la oración todos los días, hermanos. Deben de encontrar un espacio en su vida diaria, su vida cristiana, en sus casas para orar. Mínimo media hora, mínimo, cuando no una hora o más. ¿Sí? Debemos estar en nuestras casas, encontrar un horario en el cual, cuando a Jesús le preguntaron, Señor, ¿no vas a comer? No, yo tengo otra comida. Y pensaban que alguna otra mujer le había llevado algo de comer. ¿No? Su otra comida Unos tacos de era canasta. esto. Esta fue ¿Por qué Jesús pudo ayunar 40 días y 40 noches? El espíritu doblega la carne. Sí, amén. Y cuando alimentas al espíritu, puedes doblegar a la carne. Sí, amén. Porque la carne es la que se antepone. Y para que doblegues a la carne, usa el ayuno, hermano. Usa la palabra. El ayuno es bueno. ¿El desayuno? El ayuno. Después del ayuno. Así es. Bueno, mis hermanos, pues miren, por último, pues Dios me ha dado ciertos dones. Creo yo, tengo 45 años en el Evangelio. Soy ministro de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Lo de Séptimo Día es porque guardamos el cuarto mandamiento. Entonces, la iglesia, inclusive el nombre es bíblico, no hay otra denominación que tenga su nombre en la Biblia. La Biblia dice y habla, el apóstol Pablo habla de la iglesia de Dios. No podría ser de nadie más, ¿verdad? La iglesia es de Dios. Sí, amén. Entonces, doy estudios en mi casa, estudios bíblicos, escatológicos. Tengo una pequeña escuelita ahí. Les doy estudios, desde luego gratuitos, no vayan a pensar. No, yo no. Yo siempre he sido pastor comunitario. Dios me bendice de otra manera, ¿verdad? Entonces, pues no sé, espero que esto quede en sus corazones, mis hermanos. No por mí, no porque lo predique yo, porque es palabra de Dios. Sí, amén. Así que, pues, gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.